Algo que me gusta a mí mucho, la verdad, es uno también de mis valores fundamentales, es que Dios es un buen padre. Y si tú eres la primera vez que estás escuchando algo como esto, porque también no lo había pensado de esa manera, velo de esta manera. Dios es un buen padre. Dios les bendiga, yo espero que estén todos muy bien, espero que estén todos ahí calientitos en sus casas, porque yo aquí no estoy calientito. Les doy la bienvenida a nuestro primer podcast. Realmente estoy muy emocionado. A lo mejor no se me nota mucho en la voz, pero sí estoy muy emocionado. Yo espero que este podcast sea de mucha bendición para ustedes. Mi nombre es Jaciel Lara y pues aquí tengo a mi compañero. ¿Cómo te llamas? Diles tu nombre. Miguel Ramírez. Hola, ¿qué tal a todos? Pues nosotros somos unos jóvenes comunes y corrientes. Gracias. Gracias por el cumplido. Tenemos, bueno, al menos yo tengo 23 años, pero en realidad comencé a ser cristiano a partir de los 15. ¿Tú desde cuándo? Yo tengo 22 y pues nací en familia cristiana y yo pues acepté a Cristo durante la infancia. Uh-huh. Bueno, la verdad es que este va a ser un podcast que vamos a hablar acerca de temas cristianos, temas un poco más orientados para los jóvenes, pero pues no hay excepción. Si este mensaje es bueno para ti, pues aprovechalo. Sí quiero ser muy claro en el aspecto de que pues nosotros no somos un sustituto de pastor o de algún líder. Okay. Al contrario, de hecho nosotros somos un complemento para ellos, para que no uses este podcast para ir con tu pastor y decirle, ya no necesito ir al live del domingo. Aquí dice. Yo ya lo escuché el podcast, ya estuvo. No voy a entrar en discipulado. No. Esto no es para eso, esto es para aconsejarte, desde nuestra experiencia, pues lo que nosotros podemos darte. Aprovecha, toma lo bueno, desecha lo malo, y pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Este podcast yo lo quería iniciar con acerca de los propósitos. Yo sé que no lo mencioné antes, pero el podcast se llama Corazones con Propósito. Y pues qué mejor tema para iniciar que hablar acerca del propósito, ¿verdad? Entonces, como primera pregunta base, a ver, para ti, Mike, ¿qué es el propósito? Quiero sentir como entrevistador. Pensé que tú lo ibas a empezar. Pero bueno, okay. Pues no sé, no sé qué va a pasar. Sí, no, así no puedo yo. Bueno, mira, le voy a dar mi punto de vista acerca de lo que es el propósito. Según lo que leí en el diccionario, el propósito viene a ser como una especie de meta, ¿no? De meta. Pero desde mi punto de vista yo veo más el propósito, más que una meta, yo lo veo como un camino, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú te visualizas en algo, más que llegar y completar ese objetivo que tú quieres, te enfocas más en el camino para poder llegar a ese objetivo. Por ejemplo, yo tenía como objetivo bajar de peso. Obviamente no se dio muy bien que digamos, porque ahorita ya me volví a engordar. Pero yo me enfoqué mucho en mi camino. ¿Cuál fue mi camino? Pues tener que dejar de comer mugrero, comenzar a tener una dieta, incluso a llegar a tomar un poco de medicamento, en fin, comencé a enfocar muchas cosas para poder llegar a un objetivo, pero mi enfoque fue el camino. Okay. Entonces, en el ámbito del cristiano, nosotros tendemos a tener muchos propósitos que Dios nos da, pero no nos fijamos tanto en el camino para poder llegar a ese propósito, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Qué opinas acerca de esto? Ahora sí, el propósito para mí es saber a dónde vamos, saber a dónde quieres llegar. Y como dices, yo también, ahorita que ibas a hacer la contraparte, también pensé en lo del camino y luego lo dijiste y pues me lo ganaste. Pero sí, es cuando sabemos a dónde vamos, cuál es la meta final, eso crea una identidad en nosotros. Y ya no dices, bueno, yo soy el chavo que apenas estoy en prepa o algo así. O sea, por tomar un ejemplo de a lo mejor una ingeniería, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en la escuela. Bueno, ya no soy un chavo nada más que ahí anda, sino que yo quiero ser ingeniero. Entonces ya te empiezas a preparar, comienzas a adoptar esa identidad y vas buscando esas personas, esas relaciones, esas materias, esos extracurriculares que te pueden ayudar a llegar a ese propósito. Y la manera en que puedes ver la vida, la perspectiva cambia porque tenemos esa identidad, y así mismo en Cristo sabemos quiénes somos y tenemos esta identidad correcta que nos hace ser hijos de Dios. ¿Qué nos hace?
Creo que uno de los objetivos que muchos se nos olvida es, como lo acabas de mencionar, ser hijo de Dios. No me había puesto a pensar lo profundo de ese significado, de ser hijo de Dios. Creo que conlleva muchas áreas de nuestra vida que conllevan un cambio. Pero mi pregunta siguiente sería, ¿cómo supiste tú cuál era tu propósito? Ok, pues una vez que bueno, aceptamos a Cristo y la verdad es que ha sido todo un camino, porque muchas veces la gente, o sea, seguimos pensando en que si eres cristiano, pues ya, tú ya no vas a hacer nada malo y así, y la verdad es que no, o sea, vamos aprendiendo, y aún muchas veces a las iglesias son juzgadas, o a los pastores, porque dicen, no, es que mira, ahora sabemos que tú puedes hacer esto, y hace 10 años me dijeron que no, y que eso era mal, y quién sabe qué, pero es que vamos aprendiendo, y es que cada persona, cada pastor, mentor, líder también va creciendo, y vamos creciendo juntos. Entonces, conforme he ido creciendo en Cristo, he comenzado a la identidad, y yo, pues, un valor fundamental en mi vida es identidad correcta, que es prácticamente de donde parte, de donde nacemos, desde donde trabajamos, y cualquier cosa que haga, que se necesite o que Dios ponga en mi vida, trabajamos desde esa identidad correcta. Sí, de hecho yo creo que los propósitos van muy ligados a nuestra forma de ser, ¿me entiendes? Mira, de hecho, si tú lees la Biblia dice que Dios nos conoce desde mucho antes que cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que desde ese entonces Dios ya tenía un propósito previsto para nosotros, y como Dios es un ser tan inteligente, nos puso a nosotros ciertas características, y esas características nos van llevando a nuestro propósito. Como por ejemplo, para los que no saben, él es músico. Para ti la música se te desarrolló de una manera pues más sencilla que para los demás, me imagino, ¿no? Sí. Y en mi caso, mi propósito, a lo que yo siento que fue lo que Dios me mandó a esta tierra, es a compartir acerca del evangelio. Y yo descubrí eso cuando tenía más o menos, bueno, yo conocí a Dios a la edad de 15 años. Yo tengo toda mi vida yendo a la iglesia, toda mi vida he ido a la iglesia, pero yo no tuve una relación estable con Dios hasta que yo cumplí la edad de 15 años, en base a un momento difícil en mi vida. Y yo comencé a hacerme estas preguntas de que, ahora qué hago, ahora qué voy a hacer, qué es lo que Dios quiere para mí. Y yo desde el fondo yo ya sabía que era lo que Dios quería para mí, pero fui ligando mis características a lo que Dios quería en mi vida. Y yo soy una persona que habla mucho y siempre he tenido esa facilidad de palabra, por ejemplo, para la escuela, para las exposiciones, para o sea, no soy una persona introvertida, al contrario, creo que soy una persona extrovertida, y ese tipo de características yo las fui tomando, yo las fui haciendo parte de mí como mi forma de ser, y las fui usando para lo que Dios quería para mí, y gracias a eso he tenido la oportunidad de compartir acerca de Dios, y eso va muy ligado para mí. ¿Qué opinas acerca de esto? Sí, y la verdad es que si tú nos estás escuchando, y pues hay muchas iglesias aquí en la ciudad, y hay, pues compartimos de manera diferente porque somos personas diferentes, ¿verdad? Y todos en el mismo camino de Cristo, pero a lo mejor tú dices, no, es que yo no me veo como pastor o como predicador, y quiero decirte de una vez y por todas, y que nadie te engañe, que esos no son los únicos ministerios en los que tú puedes servir. No necesariamente tienes que elegir entre pastor, maestro, profeta, apóstol y evangelista, ahí está, sino que poco a poco el Espíritu de Dios nos ha estado abriendo puertas, y hemos estado creciendo hacia afuera, y hay muchas personas que se están desarrollando ahorita en comunicación. Bueno, como ahorita nosotros estamos en esta parte de comunicación, no digo que la hagamos muy chido, pero ahí estamos, ¿no? En finanzas, en negocios, en empresas, que a lo mejor vas a ser el presidente de la empresa, y con tu testimonio vas a impartir a los demás. Y tengo un testimonio de una persona que conozco que en su empresa, la persona segunda, que es la persona cristiana,
ha apoyado mucho a esa empresa, tanto que ahora en las juntas ellos hacen una oración antes de comenzar. Y la persona enseña con pasajes de la Biblia las capacitaciones que se dan en la empresa. Entonces tú te quedas como que, wow, o sea, realmente increíble. Y son puertas que se van abriendo, porque muchas veces tu persona, tu testimonio va a ser el único conexión con Dios que las personas puedan tener. Sí, de hecho hay una frase que la he escuchado mucho que tu vida tiene que ser un reflejo de lo que tú crees. Entonces, cuando ellos entienden, sin el hecho de que tú tengas que hablarles, sino con el que ellos vean tu testimonio, probablemente esa sea la única Biblia que ellos lleguen a leer en su vida. Y tú tienes que dar testimonio acerca de esto. Y yo sé que a lo mejor estamos usando ¿cómo se dice? Términos un poco cristianizados, por así decirlo. Sí, pero si tú eres nuevo, si es la primera vez que escuchas acerca de Dios, si es la primera vez que tienes estos pensamientos o esta conversación contigo mismo, déjame te digo que desde ahorita Dios ya tiene ese propósito para ti. Y es bien importante que tú veas en ti mismo cuáles son esas características que tú crees que Dios ha puesto en ti, porque Dios va a darte, o sea, Dios te va a dar ese talento y tú tienes que dar, ¿cómo se dice? Tienes que dar, pues regresarle lo que Dios te ha dado, como la parábola de los talentos, que a uno le dio tanto, a otro le dio tanto y a otro le dio tanto. Si tú lees esa parábola, te vas a dar cuenta que a 3 personas se le dio 3 cantidades diferentes. Y el hecho de que a una persona se le haya dado menos o se le haya dado más no significa que uno sea mejor que el otro. Uh-huh. Pero los 3 interactuaron de una manera diferente. Y lo que a mí me llama la atención es de la persona a la cual se le dio nada más un talento. La Biblia dice que esa persona escondió, lo enterró y ahí lo dejó. Y muchas veces así somos. A veces Dios nos da ciertos talentos, ciertas características que en vez de multiplicarlos y hacer más con ellos, lo que hacemos es enterrarlos. Y lo dejamos tan adentro y tan profundo que nos hacemos esa misma pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí cuando ya lo tienes? Uh-huh. Sí, y de verdad, ese propósito no nada más es una característica, como lo mencionaba antes. Para mí el propósito va enfocado hacia el camino. Y si tú tienes un talento y si tú tienes algo que Dios ha puesto en ti, que yo estoy seguro que sí, tienes que dar testimonio, como lo decía mi compañero. Tienes que vivirlo, no nada más es tener algo y ya, sino que tienes que dar ejemplo de ese testimonio. Uh-huh. Y algo que me gusta a mí mucho, la verdad, es uno también de mis valores fundamentales, es que Dios es un buen padre. Y si tú eres la primera vez que estás escuchando algo como esto, porque también no lo había pensado de esa manera, velo de esta manera. Dios es un buen padre. Y en la Biblia Dios se compara como un padre a nosotros, así como nosotros tenemos padres. Y ponle tú que a lo mejor no hayas tenido los mejores padres o hayas tenido unos muy buenos padres, pero sabes que tus papás siempre quieren lo mejor para ti. Y cuando hay esta relación, y aunque a lo mejor tú no hayas tenido esta relación, puedes verlo a lo mejor en otras personas, o tú hayas tenido mentores en tu vida y ves como ellos quieren que tú hagas algo con tu vida, siempre desean lo mejor para ti, y no es algo como impositorio, impuesto, ándale, impositorio. No es algo impuesto como que no, tú vas a hacer de marketing y vas a hablar de Dios a través de eso, y es como que pues ya ni modo, ¿no? ya que le hago, sino imagínate a tu papá, o sea, imagínate a tus papás que te digan, no sé, yo quiero esto para ti, ¿qué es lo que quieres tú? Y tú dices, no, pues a mí me gusta el marketing, pues vamos a darle y te acompañamos y yo te pago la universidad y te pago esto, o yo te ayudo, cualquier cosa que necesites. Imagínate así a Dios que es mucho más bueno, Él es completamente bueno, y a nuestros papás, aunque a veces hasta ellos quieren darnos lo mejor, pues a veces por limitaciones financieras o limitaciones de sociedad, pues no pueden, pero Dios, que es realmente un buen padre, quiere lo mejor para nosotros, y ese propósito que Dios tiene para ti te va a gustar, te va a encantar, y vas a decir, para esto nací yo. Sí, y de verdad, créeme, y esto te lo digo por experiencia propia, cuando Dios te da algo y tú no
no aprovechas esa oportunidad que Dios te da, tú mismo te sientes mal. Y a lo mejor tienes esta sensación de que te sientes mal. Y déjame te digo que eso es bueno, porque eso significa que el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Ahí te va un testimonio de mi parte. Cuando yo entendí que era lo que Dios quería para mí, yo comencé a orar y comencé a pedirle a Dios oportunidades. Yo le decía, Señor, yo quiero la oportunidad de compartir. Quiero la oportunidad de predicar, quiero la oportunidad de tal cosa, ¿no? Y me acuerdo que era un miércoles, como contexto, en mi iglesia los miércoles es miércoles de oración. Y pues no sé cómo sean todas las iglesias, pero ya voy a balconear a mi iglesia. Pero los miércoles no va mucha gente, la verdad, no va mucha gente. Gracias a Dios ahorita con los miércoles en vivo ya podemos ver más personas conectadas y más personas que están al pendiente de la oración. Pero cuando eran presenciales, hace ya algunos años, bueno, no, o sea, me refiero a hace algunos años de esta anécdota, no que no ha sido presencial. Pero el chiste es que me acuerdo que los miércoles había una persona que dirigía la oración y por lo general tendían a traer como una palabra de 5 minutos, de 10 minutos, 15 minutos. Y ese día, después de estar orando a Dios y de pedirle la oportunidad, me acuerdo que mi mamá se reunió conmigo y me dice, oye, ¿no quieres dirigir? Y mi primera respuesta, mi instinto, esta fue decir no, sabes que yo no quiero hacer eso, porque no la voy a armar, me voy a poner bien nervioso, yo no quiero eso. Y mi mamá no me reclamó, no me dijo, pues qué, andas pidiendo que no sé qué, nada. Solamente me dijo, no, pues está bien. Y me acuerdo que me fui a mi cuarto, estaba acostado, y había una voz en mí que me decía, pues no era lo que me estabas pidiendo, no era la oportunidad que me estabas, que tanto anhelabas y que no sé qué, y que estabas bien inspirado, y yo creía que era pues yo mismo regañándome a mí mismo, pero me di cuenta que no, que era el Espíritu Santo que me estaba pues ahí como que un pequeño regaño, por así decirlo, y en ese instante me puse de pie, no me sentí en paz y fui con mi mamá y dije, ¿sabes qué? ¿Todavía está la oportunidad? Me dijo, sí, bueno, la quiero tomar. Y ese miércoles fue la primera vez que yo compartí acerca del Evangelio. Eran como 9 personas, eran bien poquitas personas, pero aún así Dios me usó, Dios usó la palabra que yo tenía. De hecho, todavía me acuerdo acerca de qué compartí, y ni siquiera compartí algo que era mío, sino que vi una predicación, casi la transcribí, la compartí, pero esa palabra que Dios me dio, la pude compartir, y muchas veces así somos, muchas veces hacemos tantas preguntas y decimos, Señor, ¿cuál es mi propósito? O, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad? Y a veces Dios nos da la oportunidad en ese momento y tendemos a rechazarlo. Una vez te digo, no lo hagas. Aprovecha la oportunidad. Yo sé que a lo mejor va a ser difícil, a lo mejor es complicado, pero cuando Dios está de tu lado, pues qué mejor que Él esté contigo, ¿verdad? Uh-huh. Y también con lo que te comentaba ahorita de que Dios es un buen padre y es nuestro padre. Hay distintas maneras en las que Dios nos habla. Las principales es a través de la Biblia, claro. Uh-huh. Y también Dios usa tu conciencia. Entonces, así mismo, volviendo a que Dios es un buen padre y hacemos esta analogía con nuestros papás, a lo mejor a Gaciel le dijo, pues no era lo que estabas queriendo. No significa que a ti te va a decir lo mismo. Bajo este contexto, a lo mejor yo hubiera sentido dentro de mí, pues dale, o sea, dale, ahí está. Pero también, conforme hay diferentes personas, diferentes caracteres, Dios nos habla de diferente manera a través de nuestra conciencia, porque, como te digo, Dios es nuestro Padre y sabe cómo hablarnos a nosotros. Entonces también, para que tú tengas ese contexto de cómo... Y bueno, ahorita que ya te aventaste un testimonio, pues yo también me avento, ¿no? Cuando estaba... tenía... La verdad no sé cuántos tenía. Vamos a decir en un rango entre 12 y 15. Entre 12 y 22. Más o menos. Pues yo tocaba la guitarra con mi primo para clases de los niños. Uh-huh. Entonces se necesitaba un piano. Entonces yo recuerdo que dije, pues yo me lo aviento. Pues dale. Entonces yo me acuerdo que yo agarré mi piano, lo puse enfrente de mi computadora de escritorio, puse en YouTube curso de piano y me encontré uno creo que era un argentino o algo así, pero tenía como que todos los videitos. Entonces estaba padre. Y yo me acuerdo que yo me senté y le dije, Espíritu Santo,
ayúdame a tocar el piano porque yo quiero hacer este instrumento que tú uses para los niños. Y no te he dicho mentiras, pero en menos de 15 días aprendí a tocar el piano. Y como disclaimer, no soy el profesional de piano, obviamente, pero me refiero para poder tocar y cantar, y las canciones que nosotros utilizamos, las pude tocar, y esa fue una manera en que vi como el Espíritu Santo fluyó a través de mí y me enseñó a tocar un instrumento que yo no sabía nada y que estaba aprendiendo literal de YouTube. Y fue de que, de hecho, hasta dejé el curso porque yo empecé a tocar las canciones que nosotros tocamos en la iglesia, y fue así como yo empecé a aprender, gracias al Espíritu Santo que me había llamado y ungido para esa asignación. Créeme que no... yo sé que a lo mejor las palabras que usamos tienden a ser un poco... Para nosotros son comunes, estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Pues una vez explícate unas. Mi pastor siempre le dice que nosotros hablamos en cristiañol. Pero yo sé que yo tengo la esperanza de que no nada más personas que van a la iglesia escuchen este mensaje, sino que todos en general puedan escuchar este mensaje. Y una vez te digo que no, el Espíritu Santo no es como que un fantasma que por ahí anda rondeando y te toca y así, cosas así, aunque sí, el Espíritu Santo sí te puede tocar, pero a lo que me refiero es que muchas veces el Espíritu Santo es esta sensación cuando Dios, al menos a mí, estoy hablando de lo que yo he experimentado, cuando yo me siento mal, cuando siento este vacío o momentos tristes en los que he pasado a lo largo de mi corta vida. Muchas veces se siente como si fuese un abrazo, como si fuese ese apretón, ese estrujo que necesito. Y es solamente Dios con todo su amor y toda su misericordia acercándose a mí y diciéndome que las cosas van a estar bien. O a veces yo mismo siento que como si algo me estuviese regañando y tendemos a enojarnos un poco, pero no es que sea un regaño como forma de castigo, pero como lo decía Mike, es como si fuese nuestro padre, pues que él es nuestro padre, una especie de regaño. La Biblia dice que padre que ama a su hijo lo reprende, y es por eso, porque muchas veces tendemos a dejarnos llevar por nuestras ideas y en fin, un montón de cosas. Y yo he conocido gente aún dentro de la iglesia que tiene años dentro de la iglesia que se siguen preguntando cuál es su propósito. No está mal, no te sientas mal, no es algo malo. Solamente lo único que nosotros te podemos recomendar es que ores, que le alabes. Y hablando acerca de los propósitos, déjame te digo que hay ciertos propósitos que ya están establecidos por la Biblia para que tú hagas función de ellos. Y uno de los principales es adorar. Creo que la adoración es uno de nuestros propósitos principales. Seas músico, no seas músico, yo no soy músico, pero la adoración se ha convertido en algo tan profundo para mí que yo lo uso para tener mis momentos en privado con Dios, al punto que la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos para adorar. O sea, ese es nuestro propósito, esa es nuestra razón de ser. ¿Y qué opinas acerca de esto, compañero? Tendríamos que hacer otro capítulo para esto. Pero sí, hablando también de la adoración, no necesitas música o un instrumento para adorar. A veces cuando yo estoy en mi cama, es algo que me enseñó mi líder de alabanza, que yo despierto y doy gracias a Dios por haber despertado. Voy caminando y doy gracias a Dios por los árboles que veo, por las personas que me rodean, doy gracias a Dios. Y comienzo a adorar, comienzo a tener un tiempo de adoración por quién es Dios, por lo que ha hecho en mi vida. Y a veces con la música, pues también entras más rápido, de repente, dependiendo de cada persona, porque otra vez las personas somos diferentes y Dios es un buen padre y tenemos una manera de conectarnos. La mayoría de veces tenemos una manera de conectarnos especial, y hay muchas personas que comienzan a orar y ya están conectados. Y entonces empieza, yo tengo ahí en la iglesia donde me congrego,
de repente estamos en la alabanza y entra una persona que es, bueno, una persona de la iglesia, pero que de repente llega un poquito tarde. Pero haz de cuenta, donde entra en la puerta, ya está adorando, o sea, a veces llega a su lugar moviéndose o levantando las manos, o en el momento que entra ya está conectado, o sea, así, o sea, de que como si hubieras prendido un switch, o sea, que en ese momento ya entró. Y también otras personas que a través de leer la Biblia, yo les comienzo a hablar rápidamente y cada vez que ellos hablan de tu vida, te hablan, no sé, con toda la Biblia ahí y pues sí, yo más que nada volviendo a bueno, yo recalcando este punto de que Dios es un buen padre. Sí, me encanta esta analogía para este tipo de conversaciones porque ayuda mucho a comprender, porque tenemos a veces esta idea de que Dios es, no sé, una persona como el jefe o no sé, que hay ciertas etapas y no vamos a entrar en tantos detalles, pero para esta plática sí podemos tener como que Dios es un buen padre y puedes filtrar en cierta manera, en gran manera, a las cosas que podemos hacer. Bueno. De hecho, una vez te digo que dentro, como te digo, tienes que aprovechar la oportunidad. Cuando sea el momento de la adoración, sea el momento que sea, aprovecha esa oportunidad. De hecho, la misma Biblia dice que incluso es que cuando nosotros callaremos, hasta las piedras van a hablar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tan grande que la adoración para Él es algo... la Biblia dice que nuestra adoración se convierte como si fuese en olor fragante. O sea, que huele rico, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de adoración y... al menos en mi caso, cuando yo me pongo perfume, yo me siento bien, me siento fresco, me siento limpio y todo. Acá hay que... porque se aprecia el momento. Entonces, aprovecha la oportunidad. No nada más existe el propósito de la oración, como dice Mike, ese es tema de otro podcast porque es un tema muy profundo. Pero otro simple hecho de una vez te digo que si tú eres cristiano o si es la primera vez que escuchas acerca de Dios y quieres aprender un poco más de Él, de una vez te digo que uno de los propósitos a los cuales Dios nos ha mandado a la tierra es para compartir acerca del Evangelio. La Biblia dice que hay que compartir el Evangelio a toda criatura. Entonces, aprovecha las oportunidades que se te dan. A veces nos da pena, ¿verdad? Porque sí, la verdad, o sea, cuando somos nuevos, más que nada, o cuando ya tenemos, eso pasa mucho, cuando ya tenemos mucho tiempo dentro de la iglesia y nunca le hemos compartido a alguien, nos da ese miedo de que, y si me equivoco, o si digo algo y incomodo a la otra persona, o sea, ese tipo de cosas. No te digo que es normal que lo sientas, no te preocupes, no es algo mal, no te vas a ir al infierno por pensar en esas cosas. Pero sí creo que es uno de los propósitos a los cuales Dios nos ha mandado a la tierra, y hay muchas maneras para compartir del Evangelio. No nada más es pararte enfrente y predicar, ¿no? O sea, no nada más es eso, como lo mencionábamos antes, tu comportamiento, tu testimonio, la manera en que tú obedeces a Dios, la manera en que tú alabas a Dios, es una de las formas en las que puedes compartir del Evangelio. Sí, también hasta el simple hecho de ayudar a otros. O sea, yo conozco personas que a lo mejor, bueno, que ellos no, su fuerte no es andar predicando o tampoco son músicos ni nada, pero tú los ves a ellos y ellos son generosos. O sea, tú ves a ellos y ellos dan. Y cada vez que ven a una persona que a lo mejor no tiene necesidad o algo, ellos comparten y dan lo que tienen. Y me ha tocado hasta que casi dan lo que es de ellos. O sea, es como, dale. Y se quitan el pan de la boca. Eso es algo increíble. Y cuando las personas ven esto, no es porque ellos lo hicieron porque, para verse bien o algo así. O sea, yo lo vi porque yo estaba con ellos. O sea, no porque lo anden contando. Y es una manera en que las personas pueden ver a Dios a través de nosotros. Y es como que, pues ¿qué tienes tú? O puedo ir a tu iglesia. Ahora sí me ha tocado ver muchos testimonios y es algo realmente increíble. Sí, la verdad que el compartir acerca de Dios es una de las cosas más bonitas que puedes llegar a hacer. Y no, o sea, hay muchos propósitos que la Biblia remarca y yo creo que me podría extender un montón, pero tampoco es el caso llenar
bombardearte con tantas cosas, tampoco es el objetivo, pero sí no me quería ir sin antes mencionar que yo creo que es uno de los propósitos más grandes que Dios nos ha dado, y es creer en Dios. O sea, la fe es una de las cosas tan importantes. La fe es capaz de mover montañas. Y me acuerdo que cuando escuchábamos acerca de esta ¿cómo se dice? Enseñanza, parábola que daba, que si tu fe, yo sé que lo has escuchado, que si tu fe es como el tamaño de un grano de mostaza, que son así muy pequeños, con eso es suficiente para poder mover una montaña, ¿no? Y me acuerdo que cuando nos explicaban, nos decían que ese tipo de frases era como si fuese un tipo de frase motivacional. No era algo que literalmente iba a suceder. O sea, era una frase muy típica para como si fuese de motivación. Entonces yo, pensando en esto, me puse a ver y decía, pues yo me imagino que si Dios ve una montaña en su camino y le dice muévete, yo estoy muy seguro que esa montaña se va a mover. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, y esa fe es lo que a nosotros como cristianos, o como en tu caso que es la primera vez que escuchas acerca del Evangelio, la fe es capaz de hacer cosas impresionantes en nuestra vida, y no es cualquier fe, es una fe en Dios. Este versículo famoso de que la fe es la convicción de lo que se espera. No, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Bueno, el chiste es que va por ahí. Eso es un... Es el frío. Sí, es el frío. Son las 5 de la mañana y estamos a menos 5 grados. No, la verdad es que estábamos a 1 grado. Sí, estamos a 1 grado. No son las 5, son como las 8, pero está muy frío. Se me congelan los pensamientos. Pero regresando al tema de la fe, yo creo que la fe es fundamental en cualquier cristiano. Él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A ese punto nos lleva la fe, y si tú tienes fe, yo estoy muy seguro que tú puedes llegar a encontrar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Okay. Entonces estaba pensando si era algo extra, ¿no? Pues es que sí, cierto, lo hemos visto a veces como una frase nada más ahí, pero es más que nada como Dios diciendo, ahí está, ahí está, úsalo. Y nosotros, no, es que es frase motivacional, sí. O sea, no es literal, o sea, tú pides a lo mejor por unos chetos, y pídelos con fe y sí llegan. Y nuestro papá es como que, ahí está, o sea, ahí están las llaves del carro, úsalas. Uh-huh. Y nosotros como que, nah. Y recuerdo una historia que leí hace tiempo en un libro, donde era una persona ganadera que pues tenía muchas vacas, y se venía una peste, algo así como el COVID que anda ahorita, pero que afectaba a los animales. Entonces todos los ganaderos se empezaron a preocupar mucho, y él también, pero con su familia comenzaron a orar a Dios, y Dios les dio una promesa de que su ganado no iba a ser tocado. Entonces él todos los días salía y oraba por cada una de las vacas, y cuando pasó toda esa peste, fallecieron todo el ganado a su alrededor, toda de esa región, y el de él fue el único que no falleció, y a través de eso ellos pudieron crear un ministerio a través de esas ventas y recursos que se les dieron a través de eso. Y la gente se preguntaba cuál era el fármaco, la pesticida que ellos habían hecho, y él lo que les dijo que había sido la promesa de Dios. Y esa promesa que Dios les dio, ellos hubieran quedado como que no, pues ok, o sea, te creo, pero ya no haces nada más. Y fue como que no, o sea, yo lo creo, y voy a estar orando por cada una de las cosas que Dios me ha dado, porque como tu casa, tu familia, a lo mejor hasta tu mascota, son cosas que Dios ha dado y que tienes en tu vida. Entonces tú puedes orar por ellas, tú puedes pues sí, poner las manos sobre ellos y decir, yo bendigo a mi perrito en el nombre de Jesús, y toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y si tu perrito a lo mejor se enfermó, puedes orar por él, porque es una promesa que Dios te ha dado a tu vida. De hecho, hablando acerca de ese tema, yo tengo una perrita. Esa perrita no es mía, era de una vecina que iba al lado de mi casa, pero pues prácticamente se hizo como de nosotros, porque nosotros la cuidamos, nosotros la llevamos
al veterinario, incluso tenía unos tumores y fuimos para que se los quitaran, en fin, nosotros la cuidamos en todo lo que nosotros pudimos. Me acuerdo que recientemente la operamos y batalló mucho para poder salir de esa recuperación, porque ya es una perrita ya muy grande. Y hace como, pues fue antes de Navidad, la perrita se puso muy muy mal, ya no quería comer, ya no podía ponerse de pie. Cuando caminaba con las dos patitas de enfrente, porque las otras ya no las podía mover. O sea, estaba completamente tirada al punto de que quería moverse ella y ya no podía. En fin, era un momento difícil para ella, y nosotros estábamos a punto de tomar la decisión de llevar a que la durmieran, porque veíamos que sí estaba sufriendo. Y nosotros somos personas que queremos mucho a los perritos, y me acuerdo que mi mamá me dice, ¿sabes qué? Mañana la vamos a dormir, entonces para ir por ella vamos a poner las manos sobre ella y vamos a orar. Y me acuerdo que pusimos las manos sobre ella y comenzamos a orar. Nuestra oración no era para decirle, Señor, sánala, aunque sí oramos por eso, pero nuestra oración era más que nada para agradecerle a Dios por el tiempo que la tuvimos, en fin, para todo eso. Y me acuerdo que mi mamá comenzó a decirle al Señor que si era su voluntad que la podía sanar, porque no deja de ser una creación de Dios. Y pasaron los días, ya habíamos hablado con el veterinario y todo. No me acuerdo por qué razón no fue, no me acuerdo si al último ya no le confirmamos o algo así. Y la perrita se levantó al punto de que se escapó. Le abrimos el portón y salió corriendo. Y para nosotros era algo asombroso, algo impresionante, porque veíamos una criatura que estaba muy débil, que estaba pues sufriendo y todo eso, y veíamos cómo la mano de Dios estaba con esa criatura. Y de una vez te digo que si Dios estuvo con ella, Dios también está contigo. Dios es un Dios, o sea, estamos hablando del mismo que abrió el mar, estamos hablando del mismo que le dijo a las aguas, le dijo a los vientos que se detuvieran y le hicieron caso. O sea, estamos hablando de un Dios impresionante. Entonces, ten esa fe y ten esa certeza de que Dios está contigo. Ya por último, ya por terminar, ¿tienes alguna recomendación que les quieras dar a los jóvenes que están escuchando este mensaje? Pues como recomendación, te diría que sigas meditando en esta podcast que estuvimos hablando, y en la analogía de que Dios es un buen padre. Porque, bueno, en la realidad, que Dios es un buen padre. La analogía es nosotros con nuestros papás, esa relación que podemos tener. Pero Dios es un buen padre, y cuando te preguntes, ¿realmente esto que me está pasando viene de Dios? Pregúntate si tú se lo mandarías a tu hijo, o bueno, a lo mejor no tienes hijos todavía, pero cuando tengas hijos, o si tus papás te dirían, pues, no sé, pasó esto bien malo o algo triste, no sé, ¿tú crees que mi papá le gustaría hacer? Si él pudiera, me mandaría esto. Y si tu respuesta es no, pues obviamente Dios no te lo mandó. Entonces, Dios es bueno. Sí, también yo me voy mucho con el punto que dijiste acerca de la identidad. Yo creo que es bien importante que tengas una identidad, que aprendas de los demás, pero que te forjes tú mismo una identidad. Porque me acuerdo que cuando comencé a predicar, yo comencé a ver predicadores, comencé a aprender de ellos, y comencé a notar que muchos de ellos tendían a como elevarse, como a hablar fuerte, y gritar y ese tipo de cosas. Y yo me fui formando un poco de ellos. Para los que no sepan, les digo que dentro del cristianismo pues hay diferentes denominaciones, y tengo muchos amigos pentecostales, no tengo nada en contra de ustedes, de hecho me gusta ir a sus iglesias, pero me acuerdo que el pastor que yo estaba siguiendo mucho, pues él es pentecostal, y él tiene la gracia para poder como emocionarse al punto de que lleva a las demás personas a emocionarse, a no nada más escuchar un mensaje, sino realmente poner atención a lo que está diciendo. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero hacer como él le hace. Y me acuerdo que en una ocasión
estaba en la iglesia, ya había predicado algunas ocasiones y pues Dios me había usado. Pensé que vas a tener que abrirle. Déjame leerlo. Para los que no sepan, esta es mi perrita y ya nos visitó 2 veces, 2 días seguidos. Bueno, continuando con eso, yo ya había compartido algunas veces, pero me acuerdo que en esa ocasión yo dije, pues yo quiero hacerlo como él le hace. Y terminé completamente humillado dentro de la iglesia porque yo estaba gritando, yo estaba haciendo algo que no me correspondía hacer. Entonces yo no tenía la gracia para hacer lo que ese pastor o ese hermano hacía. Y muchas veces vemos lo que los demás hacen y queremos ser un poco como ellos, que no está mal, pero sí quiero que tú mismo entiendas que tú tienes una identidad, que Dios te hizo específicamente a ti, que Dios te formó, que Él se puso Él es el mejor artista que puede ser al punto de que hizo esta creación tan preciosa. Pero Dios te hizo a ti, Dios te creó, Dios te como si fueses una pintura, Él te hizo a mano, o sea, Él te creó y Él sabe quién eres. Tú mismo tienes que entender quién eres, entonces tienes que tener tu propia identidad. Esto es más que nada las personas pues nuevas que están creciendo en el evangelio, para que no te asustes si no te sale como la otra persona. O sea, crea tu propia identidad. Yo me voy mucho con ese consejo. Y pues bueno, yo creo que ya es el final, ya nos alargamos un poquito más, pero qué bueno que se pudo llegar a este mensaje. ¿Cómo te sentiste, amigo? Bien, muy bien. Pues es que pues prácticamente lo que dijiste es algo que también me gusta mucho, es encuentra tu voz. Y cuando encuentras tu voz, realmente puedes compartir sin necesidad de forzarte, de estar temblando, de estar todo nervioso, que obviamente llegan estos nerviosismos, sí, ¿verdad? Pero cuando encuentras tu voz, puedes compartir acerca de lo que te gusta, de lo que te apasiona sin tanto estrés. Entonces, pues, ha estado muy bien. Gracias por la invitación a este podcast. Bueno, pues va a ser algo que vamos a tratar de hacerlo semanalmente. Vamos a hacerlo semanalmente. Bueno, vamos a hacerlo semanalmente. Yo los invito a que se suscriban. Mi canal se llama Jaciel Lara y mi compañero acá tiene otro canal donde tenemos otro podcast con temas un poco más, ¿cómo decirlo? Pues educativos. Sí, temas de la vida. Temas de la vida. Síganlo también. Ahí también salgo yo. Estamos sentados igual. Sí, de hecho sí. De hecho, si no fuese porque lo hacemos de 2 días, tendríamos la misma ropa y todo. Y pues vayan y síganlo, sigan a nuestras redes sociales, las voy a dejar aquí abajo. Yo espero de corazón que sea de bendición para ti estos mensajes. Danos tu opinión acerca de lo que nosotros dijimos, déjalo en los comentarios. Si Dios, si tienes un testimonio acerca de cómo descubriste tu propósito, o si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios. No somos expertos, estamos hablando desde nuestro punto de vista, de lo que nosotros creemos. Nosotros, en lo personal, no somos la verdad absoluta, pero nosotros compartimos la verdad absoluta. Entonces compartimos acerca de Jesús. Entonces, para que tú estés consciente de esto, y puedes dejarlo abajo en los comentarios, ¿verdad? Y yo con esto me despido. ¿Tienes algún mensaje que dar? No, ya es todo. Porque si no se va. Si no nos extendemos. Entonces, pues nos vemos. Bye.